7 de la mañana con 36 minutos. Queridos amigos, ayer una vez más la noticia en el Parlamento configuró nuevas separaciones o deserciones o renuncias. Lo cierto que en las filas del partido oficialista Gana Perú se tomó la decisión de separar a dos congresistas de esta entidad política, a Omar Chejade, que ustedes recuerdan es congresista y fue vicepresidente de la República en circunstancias poco gratas, y a la congresista Zenaida Uribe. Argumentos están a la vista, pero son ya puestos al margen de las decisiones partidarias en la bancada oficialista. Por otro lado, en el partido de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, la primera baja importante, sustancial, porque aglutina a un sector, y digo un sector, de los evangélicos, fue la renuncia del congresista Rosas. El congresista Julio Rosas ha argumentado algo que desde el punto de vista ético puede tener razón o puede sustentar los cambios de opinión y concepto que la señora Fujimori acaba de expresar en Harvard respecto a el matrimonio gay o la unión civil, ¿no? Posición que ella había mantenido irreductible, pero que finalmente, tomando en cuenta la proximidad de las elecciones, ella empieza a dar algunos gestos de supuesta toma de distancias con el régimen de su padre. Claro, con todo lo que ha declarado, uno se pregunta si de pronto ella está más que conforme con las sanciones aplicadas a su padre, porque finalmente los temas tienen que ver con eso. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, llegó a concluir de que en varios gobiernos, entre ellos el de Alberto Fujimori, se violaron de manera sistemática los derechos humanos, ¿no? Como por ejemplo en el caso del gobierno fujimorista, con la creación del Grupo Colina. Y al expresar este punto de vista muy particular y muy singular y sui generis, la señora Fujimori evidentemente trata de aderezar un poco la ensalada que hay en su propio partido, porque lo cierto es que hay posiciones discrepantes. Julio Rosas ya se fue. Dicen que el contraalmirante Tubino, que es de la misma posición de Rosas, estaría también por tomar la misma posición, ¿no? Es decir, no convalidar lo que ha dicho la señora Fujimori. Y por otro lado, la oposición a los fujimoristas han desatado con escarnio y evidentemente bastante ironía lo que significa este cambio de conceptos de la lideresa del fujimorismo, que ahora algunos le llaman segunda fase. En todo caso, ese es el tema. Vamos a conversar, amigos, para orientarlos mejor a los ciudadanos, con el señor decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decanos del Perú, el doctor Mario Romero Valdivieso, a propósito de que, a pesar de todos los ajustes que se han hecho para la bioidentificación y muchas de estas cosas tecnológicas de alto rendimiento identificatorio, no obstante todo eso, el otro día vi en la televisión como un grupo de sujetos fueron a una notaría abiertamente, ¿no?, para tomar el control de propiedades que no le correspondían. Y fueron a la notaría, justamente, a una notaría, y se observó cuando llega la policía y los sorprende y los toma del pescuezo. Es que esta gente son avesados, evidentemente, porque sabiendo que van a cometer un delito, un fraude, van y engañan hasta el propio notario. Entonces alguno se pregunta qué tan ingenuos son los notarios, que son los fedatarios, no de la nación, porque el que da crédito, ¿no?, el fedatario oficial de la nación es un notario público. Doctor Romero, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Volvemos a conversar nuevamente, pero yo le preguntaría,
es tal nivel digamos, de premeditación, alevosía y ventaja de estos estafadores que fueron a esa notaría que apareció en la televisión, se sentaron, empezaron a hacer los documentos, a firmarlos, pusieron los dedos donde no tenían que poner, es decir, y finalmente, claro, ya los están, y una chequeadita, ¿no? Lo estaban chequeando hasta que llegó la policía y los agarró infragante. Pero y el notario, o sea, ¿cómo no se percatan previamente de que había algo medio turbio en eso, por ejemplo? Me imagino que ese es un caso aislado, pero ¿qué medidas toman ustedes? Lo que ocurre en estos casos es que, y sobre todo hoy en particular, las mafias que están ahora dedicadas a este fraude inmobiliario está integrada lamentablemente por abogados, por personas que están vinculados con el sistema de contratación. Sí, capturaron abogados también. Claro, lo que ocurre es que los abogados son los que preparan esta documentación previa que llega al registro público, se inscribe en el registro público, y lo que hacen los notarios es verificar justamente los antecedentes. Lo que ocurre es que, como le refería, es todo un sistema en el que ya está esta mafia de manera organizada actuando. Hay árbitros que también están involucrados, el Poder Judicial tiene problemas, el Ministerio Público, el propio Indecopi tiene problemas. Entonces es una permanente lucha contra toda esta mafia, que implica definitivamente una función atenta del notario, lo que ha significado justamente también la detención de muchas personas en el oficio notarial, porque al pasar por los lectores biométricos, por la identificación, por el análisis de los documentos, el notario también da cuenta a las autoridades policiales, y también se han dado capturas a instancia de los notarios. Ahora, evidentemente las mafias organizadas van mejorando su accionar, ¿no? Tratan de engañar, ¿ya? Pero, ¿qué medidas, aparte de estos lectores biométricos, se está instalando en las notarías para que el ciudadano que acuda pues tenga la seguridad, la certeza de que sus documentos van a ser bien tratados y no van a ser pasibles de alguna falsificación? Se trata de una actuación conjunta también con otras autoridades. Es importante lo que actualmente se viene trabajando también con las autoridades del registro público, porque el ciudadano debe saber que estas modalidades de despojos de las propiedades tienen algunos mecanismos de control. Hay unos productos que ha lanzado el registro público, como la alerta registral o la inmovilización, que lo hemos hecho de manera conjunta con ellos, notarios y registradores, a efectos que los que tengan propiedades estén con el conocimiento que pueden adoptar medidas previas, y no solamente estos anuncios que vemos lamentablemente en las puertas de los edificios o en las casas, donde dice esta propiedad no se vende. Es más o menos una señal que hay una sospecha que están rondando por ese inmueble, pero definitivamente eso no va a evitar que las mafias actúen. Hay que actuar documentalmente, hay que actuar técnicamente, sabiendo que estas mafias actúan, como dice el señor Cuquín, cada vez más especializadas. Eso es una voz de alerta a todos los propietarios, porque independientemente de estas acciones, lo que está y lo que ya desarrolló el notariado con propio patrimonio, con esfuerzo logístico, es la interconexión entre los notarios. Ahora, ¿cómo se controla la inscripción de los predios, de las propiedades? Se han dado muchos casos, y vía notaría justamente, de grandes estafas, de vender una misma propiedad a 2, 3 personas y hasta más, ¿no es cierto? Al final resulta que la última persona en comprar se da con juicios anteriores y finalmente su propiedad está en problemas, ¿no? ¿Cuál es el filtro que se tiene en todo caso para evitar que justamente esta gente caiga en este tipo de estafas que se ven a cada rato, ¿no? Sí, bueno, uno de las formas legales que existe para que el adquirente de una propiedad
pueda realmente proteger este patrimonio que le ha costado mucho esfuerzo, es tener una diligencia también debida, porque muchas personas adquieren y piensan que en la notaría concluyó su labor. Esto sigue con un trámite ante el registro público. Entonces lo que siempre se aconseja es que cuando está ingresando el documento a la notaría se pide el bloqueo de la partida registral. Esto es una alternativa de forma tal que yo estoy recién en trámite para regularizar mi inscripción definitiva, pero ya le digo al notario, inscríbeme preventivamente un bloqueo para que nadie, un segundo comprador, un tercer comprador, pueda ir ingresando también su documentación, porque el estafador, el mafioso, el delincuente, como usted dice, va a vender 1, 2 y 3 veces y a alguien va a sorprender. Entonces también se trata de una labor de información por parte de los abogados que hagan uso de todos estos mecanismos de prevención para finalmente no verse sorprendidos por una actuación que también dependía de su propia diligencia. ¿No sería interesante que en las mismas notarías haya, digamos, una especie de fórmula que la vea la gente? Porque quienes hemos hecho uso de este servicio, muchas veces son oficinas muy frías, donde hay que hacer cola, hay que esperar, qué es lo que necesita, firme acá, pague en la caja, recoja, regrese tal día o regrese en la tarde, y no hay mayor información. O sea, uno mismo tiene que agenciarse la información. ¿No sería interesante que a nivel de notarías también, a propósito, hoy es el día del notario, saludos, ¿no? Sí, hoy es el día del notario. Para darle información, que la gente que esté esperando se empiece a documentar sobre los pasos que tiene que seguir en todo caso? Sí, se hace efectivamente desde que ingresa la documentación, porque en este tipo de gestiones usualmente tanto el que vende como el que compra tiene un abogado. El documento viene con una autorización de abogado. Si bien, como usted dice, podría ser que no tenga esta persona el debido conocimiento, en las notarías, así es, información que le corresponde a quien ya ha hecho la gestión de la previa contratación. En las notarías se da esta información desde el momento en que se le requiere el cumplimiento de ciertos requisitos. El vendedor y el comprador tienen obligaciones, por ejemplo, tributarias, tienen obligaciones de pago de impuestos en la municipalidad o ante SUNAT, y en ese mecanismo de la precontratación el notario le va informando todo lo que debe de hacer y las medidas que puede adoptar para efectos que tenga un correcto trámite, pero también con la seguridad que ofrece el trámite notarial. Fíjese, nosotros en todo este tiempo, que ya no es novedad, estamos en una labor constante en cada notaría, no solamente de Lima, sino a nivel nacional, dando instrucciones a efectos de que se eviten estos fraudes. Hemos incluso presentado algunos proyectos al Congreso. Estamos trabajando con España para brindarles un sistema informático de primera línea para que cualquier autoridad que, por ejemplo, esté investigando alguna situación de fraude pueda ingresar a una gran base de datos centralizada para que de manera inmediata, en tiempo real, pueda completar sus investigaciones. La SUNAT, Inteligencia Financiera, la Dirección de Narcotráfico, etcétera, están involucrados también en este diseño que lo ofrece el notariado. Ahora, usted nos estaba adelantando el tema de la interconexión de notarios. ¿Cómo funciona esto? Cada contrato que realice el notario, cada instrumento que formaliza el notario, sean poderes, sean compras-ventas, entre los más conocidos, van a ir ingresando a una gran base de datos. Entonces, cualquier notario que tenga alguna duda respecto al origen, por ejemplo, de un poder que pueda estar falsificado, va a poder ingresar a esta interconexión y ver si efectivamente ese poder proviene legítimamente de un trámite notarial de algún colega a nivel nacional. Esto es un trabajo que estamos haciendo, repito, en convenio con el notariado español, porque en Europa fue realmente una herramienta eficaz
disuasiva para los actos delincuenciales, pero también de seguridad para las autoridades que están involucradas, sobre todo hoy, que es ya un tema de política nacional, el lavado de activos. Ahora bien, siguiendo con este camino de la seguridad, si bien es cierto, la ciudad capital y las capitales de las regiones deben tener su sistema de seguridad, pero hay lugares más alejados. ¿Ya? Sí. El caso que se ha producido, por ejemplo, en la zona de Pucallpa, si no me equivoco, con unas falsificaciones donde está involucrado gente de Orellana. ¿Cómo hacen ustedes para que haya los controles debidos en estas zonas? Bien, mire, el uso de la tecnología en estos casos es importante. El notario que cuenta con el acceso al servicio de Internet no tiene mayor dificultad hoy, porque no solamente es la consulta en línea a RENIEC, sino, como también ustedes lo han referido, el uso de estos aparatos, que son los lectores biométricos. En estos lugares alejados hay una también labor que corresponde al Estado. Hay lugares donde todavía la señal de Internet no llega, o donde llega y se va. En la zona de selva, por ejemplo, por el tema climático, por la geografía, por las ubicaciones de los oficios notariales, tienen estas altas y bajas que dificulta la gestión. Entonces, lo que hacemos es tratar de tener otros mecanismos de seguridad. Los colegios de notarios, tener ellos, y lo tienen en aquellos lugares donde los notarios que tienen los oficios muy alejados, recurren a su colegio de notarios para que el colegio de notarios, donde usualmente sí tienen esta señal, lo obtengan de RENIEC, ¿no? Pero bueno, demora un poco más, pero es el mecanismo de seguridad que ya saben los notarios de provincias que deben de recurrir. Lima está haciendo un esfuerzo de apoyo a todos los notarios del interior de la República para dotarlos de tecnología, para orientarlos en capacitaciones. Incluso en este último tema de inteligencia financiera, estamos viajando al interior para que todos los notarios tengan hoy efectivo conocimiento de cómo está actuando la mafia. Está yendo a estos lugares alejados porque sabe las deficiencias que tiene este sistema por esos lugares. La adopción de estos dos decretos legislativos, 1231 y 1232, de alguna manera garantiza la lucha contra, digamos, el tráfico de terreno. Hubiésemos querido que sea mejor. Yo debo saludar el esfuerzo que hacen las autoridades. En un momento el Congreso de la República, ahora ¿Y la elaboración de la propuesta, disculpe doctor, no participó el Colegio de Notarios? En algún momento hemos participado de manera muy limitada, pero porque nosotros hemos solicitado intervenir. Cuando sale el decreto, la delegación de facultades para el Ejecutivo de este diseño de normas, de manera constante solicitábamos tener unas reuniones con quienes estaban preparando los proyectos. Finalmente, yo debo reconocer, hemos sido atendidos por las más altas autoridades, pero ya cuando el proyecto y lo que iba a ser aprobado estaba prácticamente terminado, se ha corregido algunas situaciones que estaban en los proyectos iniciales, pero no todo. Lamentablemente ahí podríamos discrepar, porque seguramente las autoridades ejecutivas tendrán sus razones, seguramente también dirán que hay situaciones en las que los notarios debemos tener cierta responsabilidad en la forma del diseño de estas normas, pero creo que hubiera sido una buena oportunidad para que, por ejemplo, puntualmente en el tema de fraude inmobiliario, lo que nosotros habíamos propuesto es que el notario que tenga acceso a tecnología, que tenga el lector biométrico, no tenga una limitación en la competencia. Lo que ha hecho la norma es mejorar lo que el Congreso había diseñado con la ley 3313, que por más buena intención que haya habido, el resultado fue realmente no el esperado. Muchas personas se han visto perjudicadas, como lo habíamos nosotros ya anunciado. Las personas de menores recursos, las personas con discapacidad, las personas de tercera edad, tienen que trasladarse al lugar donde está ubicado el predio,
porque no se puede hacer ahora la contratación sino ante el notario donde se ubica el predio. Cuando uno entiende la norma y dice efectivamente eso creo que es la solución, pero en realidad no ha sido la solución, porque ha encarecido la contratación, ha detenido el tráfico comercial, porque solamente para citarle, aunque no sea un buen ejemplo, pero el tema en Lima, aquí hay mucha gente de provincia. Cuando antes venían normalmente a hacer su contratación ante el notario de Lima, con todos los mecanismos de seguridad no había dificultad, pero ahora con esa norma tienen que trasladarse. Lo que ha sido esta oportunidad hubiera sido lo ideal que el Ejecutivo corrija esa deficiencia. Ha avanzado un poco, pero el texto de la norma, yo tengo que decirlo, no ayuda mucho. Lo ha corregido en algo, pero hubiera sido, en nuestro punto de vista, la oportunidad para definitivamente mejorar el sistema de control y de seguridad. Muy bien. Muy bien, en todo caso hay algunos avances, ¿no? Sí, sí, es importante. Bien, hay que perfeccionar la norma, definitivamente. Sí, pero es justamente, y esto se da porque no nos convocan. De repente piensan que nosotros solamente vamos a aportar posiciones favorables a nosotros. Esta posición nuestra, por ejemplo, no nos beneficiaba, era un asunto pensando en la ciudadanía. ¿Los notarios tienen iniciativa legislativa? No. Como colegio, como sí. Colegio, ¿no? Ahí están nuestros proyectos de ley en el Congreso, pero... Bueno, ya tienen esa vía, pues. Exactamente, pero ahí están esperando. ¿Están ustedes de celebración el día de hoy? Sí. ¿Hay alguna actividad particularmente especial? En primer lugar, quiero saludar a mis colegas notarios que en el día a día tienen esta labor difícil, esta labor de mucha atención, de mucha previsión y de mucho esfuerzo personal, también de logística, y que tiene que conocerse, porque si bien hay estas situaciones en las que ustedes obviamente tienen que dar cuenta donde existe un fraude, pero no se publicita lo que en su gran mayoría ocurre. Si bien hay estos casos, yo digo, millones de contrataciones se hacen de manera eficiente, de manera segura, llegan al registro público con tranquilidad. Bien. Y unos cuantos casos a veces son los que más repercuten. Hay que denunciarlo. Así es, por eso quiero saludar a todos los notarios por este tremendo esfuerzo en un día como hoy que celebramos el Día del Notario. Bueno, un fuerte abrazo entonces para todos los notarios. ¿Cuántos hay en todo el Perú? Cerca de 700 notarios. Muy poco, ¿ah? Esa es también una discusión. Vamos a conversar más adelante. Así es, y también con alguna argumentación seguramente. Más de 30 millones de peruanos que necesitan legalizar firmas, legalizar documentos. 700, muy poco. Pero fíjense que el Ministerio de Justicia ha hecho un concurso, no de los notarios, el Ministerio de Justicia, porque dijeron también con un conocimiento menguado de lo que es la función, los notarios hacen sus concursos y frenan el ingreso de notarios, cosa que no es cierta. El Ministerio hizo el concurso y el resultado ha sido que solamente ha ingresado menos del 30% de postulantes. No calificado. Una parte no calificado y otra parte porque las plazas notariales en lugares donde no hay contratación, claro. Entonces no se justifica. Sí, pues, hay muchas razones que en un lugar donde no hay nada, sí, pues, este notario se va a morir de hambre, ¿no? Y más bien eso es una orientación que no es una buena señal, porque ese notario que no tiene trabajo podría sufrir una tentación. Pues va a ser predatario. 0800 a ustedes muchas gracias.